¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es René Ruiz El mío es Eduardo Bando. y somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Arquitectura, del curso de Tipología Estructural. A continuación le daremos una pequeña cápsula informativa acerca de algunos elementos arquitectónicos construidos como hormigón y hormigón armado. Esperemos que sea de su agrado. Como primer punto para nosotros tenemos la cimentación. ¿Pero qué es la cimentación? La cimentación es la parte estructural de la edificación encargada de transmitir las cargas verticales al terreno. La finalidad de la cimentación es soportar las estructuras garantizando su estabilidad. Tenemos distintos tipos de cimentaciones. Por ejemplo, tenemos las corridas. Este tipo de cimiento se desarrolla linealmente a una profundidad y con una anchura que depende bastante del tipo del suelo que estemos utilizando. Se utiliza primordialmente para transmitir adecuadamente cargas proporcionadas por estructuras de muros cortantes. Otro elemento estructural son las zapatas, que generalmente son de planta cuadrada, pero suelen hacerse rectangulares o incluso hasta circulares dependiendo de la utilidad que se le pueda dar. Se hacen de hormigón armado para que sean capaces de distribuir fuertes cargas en una superficie importante. Está formado por concreto armado. Esto quiere decir que se considera elaborar con concreto y acero, el cual debe ir armado según el cálculo de las cargas que reciba dicha cimentación. Este tipo de cimentación se utiliza en obras grandes regularmente debido a los esfuerzos que van a ejercer todas las fuerzas de todos los sentidos, verticales y horizontales. También tenemos tres tipos de zapatas. Una de ellas son las zapatas aisladas, que son aquellas en las que descansa o recae sobre un solo pilar o una sola columna, encargada de transmitir a través de su superficie la cimentación, las cargas verticales al terreno. Es importante saber, y además del peso del edificio y sobrecargas, hay que tener en cuenta el peso de las tierras que descansan sobre sus vuelos, ya que el peso de la tierra puede fracturar las zapatas. Y no podemos dejar de mencionar a raíz de todo esto a los pilotes, que es el elemento constructivo utilizado para la cimentación de obras, que permite trasladar las cargas verticales hasta el suelo. Los pilotes transmiten al terreno las cargas que reciben de las estructuras mediante una combinación de rozamiento lateral o resistencia por fusta, resistencia a la penetración o resistencia por punta. También tenemos los pilotes de carga, que soportan las cimentaciones. Estos pilotes son los más comunes. Estos pilotes transmiten la carga de la estructura a través de los estratos blandos o de los suelos más fuertes, o de la roca que se encuentra debajo, que se distribuyen la carga a través de los estratos blandos que no son capaces de soportar o resistir la concentración de la carga de un cimiento poco profundo. Los pilotes de carga se usan cuando hay peligro que los estratos superiores del suelo puedan ser socavados por las acciones de corrientes, de olas o en muelles, incluso en los puentes que se construyen en el agua. También tenemos los pilotes de tracción, que se usan para resistir las fuerzas hacia arriba, como en las estructuras sometidas a subpresión, tales como los edificios cuyos basamentos están situados por debajo del nivel freático, las obras de protección de presas o los tanques soterrados. También se emplean para resistir el vuelco en muros de presas, como anclaje de los cables que sirven en contraviento en las torres o retenidos en los muros de torres. La operación de introducir a los pilotes en el terreno se le llama hinca del pilote, como muchas otras operaciones que se realizan en las construcciones. La hinca de pilotes es un arte cuyo éxito depende de la habilidad, el ingenio de las personas que los construyen. Sin embargo, también como en muchos otros trabajos de construcción, se depende cada vez más de la ciencia y de la ingeniería para hacerlos más eficaces. Como hemos venido hablando, queremos comentarles también acerca de los muros de contención. Los muros de contención tienen como finalidad resistir las presiones emitidas laterales o de empuje producido por el material retenido detrás de los mismos. Su estabilidad se debe fundamentalmente al peso propio y al peso del material que está sobre su fundición. Los muros de contención se comportan básicamente como voladizos empotrados en su base. Llamamos empuje a las acciones producidas por las masas que se consideran, por ejemplo, arenas, gravas, cemento. En general, los empujes son producidos por terrenos naturales y artificiales. Existen también distintos tipos de muros de contención, pero en general son tres los más comunes que podemos encontrar. Uno de ellos son los muros de gravedad.
Otros son los muros emboladizos o ménsulas y por último muros en contrafuerte. Los muros de gravedad se denominan así a este tipo de muros que trabajan por su propio peso, una gran masa propia que resiste el empuje del elemento a resistir. Regularmente estos son elaborados por concreto, ciclopio, mampostería, piedra o hasta gaviones, ya que su estabilidad está normada por su propio peso, lo que requiere regularmente una base amplia, de dimensiones anchas para poder empujar y contrarrestar la base que está resistiendo, ya que esto nos proporciona estabilidad contra el volteo y deslizamiento. Los muros en voladizo o ménsula son los que resisten el empuje de los elementos a retener por medio de la acción de voladizo de una pantalla vertical empotrada a una losa horizontal, por decir así, una zapata, ambos adecuadamente reforzados para resistir los momentos y fuerzas cortantes a los que están sujetos. La forma más usual es la que le llaman forma en T, que logra la estabilidad por medio de la zapata, que de tal manera que la tierra colocada en la parte posterior de ella ayuda a impedir el volcamiento y lastra del muro, y así aumentar su fricción suelo-muro en la base, mejorando de esta forma la seguridad del muro al deslizamiento. También encontramos los muros con contrafuertes. Los muros con contrafuertes son las uniones entre pantallas verticales del muro y la base. Las pantallas de estos muros resisten los empujes trabajando como las continuas apoyadas con los contrafuertes, es decir, el esfuerzo principal del muro se coloca horizontalmente y los muros de concreto armado. Los muros con contrafuertes se denominan como la fusión y la evolución de los muros emboladizos, ya que aumenta la altura del muro y aumenta el espesor de la pantalla. Este aumento de espesor es sustituido por los contrafuertes. La solución conlleva un armado y encofrado más complejo. Y todo esto sería por gusto si no se tomaran consideraciones específicas. Que los muros no dependen únicamente del cálculo para las fuerzas cortantes ni el peso propio, sino van de la mano de la forma de cómo drenaremos todo el trabajo de los elementos a detener. De no tomar en cuenta estas consideraciones, los mismos muros colapsarían por el incremento del peso y densidad causado por la supresión de los materiales retenidos.